Muy buenas a todos, este es un video explicativo acerca de la segmentación por K-means y su texturización. Comencemos. ¿Qué es clustering? Cluster hace referencia a grupos y se entiende como clustering a la agrupación de objetos según una o varias características en común. Estas características están determinadas por el objetivo del estudio. Cuando hablamos de clustering en el ámbito de procesamiento de imágenes, nos referimos a la segmentación de una imagen, ya sea por su color, intensidad, proximidad, detalle, etc. A nivel general, existen dos tipos de segmentación: la segmentación por grupos separados o por prototipos. En la primera, los objetos están claramente separados y se clasifican según la proximidad entre unos y otros. Para el segundo se establecen prototipos, que se refiere a la característica que clasifica cada uno de los objetos. En la segmentación mediante K-means, estos prototipos son conocidos como centroides. Es pertinente abordar este tema con detenimiento, pues los centroides delimitan la cantidad de grupos que existirán y los píxeles que pertenecerán a esos grupos. Usualmente, la selección se lleva a cabo mediante la proximidad espacial entre los centroides y los píxeles. Sin embargo, en procesamiento de imágenes, los centroides se refieren a un escalar, es decir, un valor de intensidad, que se tomará como referencia para evaluarlo con la intensidad de cada píxel. Es necesario que la evaluación se lleve a cabo con todos los centroides generados, a fin de encontrar cuál de estos es el más cercano y así asignarlos adecuadamente. Teniendo en cuenta un conjunto de datos X que corresponden a las intensidades de la imagen, el algoritmo de K-means generará K centroides de forma aleatoria, los cuales tendrán una intensidad específica que existe dentro de X, lo que nos permitirá empezar la segmentación. Para la aplicación de K-means, en primera instancia, se asigna cada píxel de la imagen al centroide cuyo valor sea el más cercano. Para esto es necesario evaluar la distancia con todos los centroides para elegir la mínima distancia existente. Una vez todos los píxeles son asignados a un grupo, se recalcula el centroide, teniendo en cuenta las diferencias entre todos los píxeles asignados y el centroide, obteniendo el valor más central dentro del grupo. Finalmente, se repiten los pasos anteriores según una condición de convergencia que puede estar dada por la realización de una cierta cantidad de iteraciones o el movimiento de los centroides a un punto ya definido o el desplazamiento de esos centroides está dentro del umbral establecido. Una vez finalizada la segmentación, los píxeles asociados a un centroide tomarán el valor de la intensidad resultante de su centroide. Cabe mencionar que durante las iteraciones los píxeles no variarán su intensidad. Texturización. La segmentación por K-means genera un efecto de pintura al óleo, proceso en el cual se pierde cierto detalle de la imagen. La texturización nos permite recuperar esos detalles y dotar de realismo artístico nuestra imagen, asignando una caracterización a cada uno de los materiales que se encuentran dentro de la composición. Sin embargo, existen muchos tipos de arte y cada uno de ellos está bien definido por características propias de su movimiento. Elegimos el impresionismo porque en esta época de expresión artística se dio la implementación de nuevos pigmentos que permitieron dotar las pinturas con una mayor saturación de color, generando variaciones de color, luz y sombra por medio de las pinceladas. Las características visuales más distintivas del impresionismo eran sus pinceladas, permitiendo al espectador distinguir la dirección, el tamaño y el color de cada una de ellas. Dentro del impresionismo, si bien es cierto que no se pretende una réplica hiperrealista de la referencia, se conciben los detalles como una parte fundamental de la composición, por lo cual es pertinente que las características previamente mencionadas de las pinceladas cambien constantemente. Una herramienta que nos permite determinar cuáles son esos detalles dentro de una imagen es la detección de bordes. Existen diversos recursos que nos permiten obtener estos resultados, como Sobel, Laplace o Canny, cuyo funcionamiento consiste en el tratamiento de una imagen mediante una máscara que recorre la imagen. Los coeficientes de estas están definidos y permiten la detección de bordes, haciéndolos visibles después de su posterior aplicación sobre toda la imagen. Han hecho la detección de bordes. Para delimitar los objetos podemos considerar el gradiente de orientación de una imagen, el cual es aplicado a todos los píxeles de la imagen, considerando también los píxeles vecinos a fin de determinar la dirección de la variación de intensidad. A pesar de considerar distintos píxeles, este gradiente es propio del píxel central.
Para calcular este gradiente debemos obtener las derivadas parciales respecto a x y a y, es decir, la variación de intensidad que existe entre las columnas y las filas siguiendo una dirección de derecha y hacia abajo. Dentro de las características de las pinceladas se hace énfasis en la importancia de la dirección, es decir, que lo que realmente nos interesa el gradiente es su orientación o su ángulo, el cual se determina considerando los componentes del gradiente, o, propiamente dicho, la tangente inversa del cociente entre la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y, permitiendo determinar cuál es el ángulo de variación de intensidad del pincel analizado. Al aplicar el gradiente de orientación sobre una imagen, el resultado obtenido es el siguiente. Como se puede percibir, existen una gran variedad de elementos en cada sección de la imagen. De manera que al aplicar K-means, lo que estamos haciendo realmente es establecer el color que va a tener cada uno de los componentes de nuestra imagen. Posteriormente, con la aplicación de máscaras de Sobel, Canny o Laplace, estamos determinando esos bordes y así diferenciando los objetos unos de otros. Esto, sumado a la implementación del gradiente de orientación, nos permitirá crear imágenes cuyo estilo sea bastante similar al del movimiento impresionista. Queremos agradecerles por la atención prestada durante esta exposición y recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas referentes al tema. Estos fueron los artículos e investigaciones que consultamos para complementar la información de nuestras diapositivas y ver cómo éstas operan matemáticamente para poder después aplicarlo de manera acertada dentro de un algoritmo. Los artículos consultados tienen mayor énfasis en los temas que eran desconocidos para nosotros, es decir, el tema de segmentación por K-means y la texturización con base en un movimiento artístico.